Vamos a hablar de lo que está ocurriendo alrededor de la Suprema Corte y alrededor de la reforma con el ministro de la Corte, Luis María Aguilar Morales, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Ministro, ¿cómo le va? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, ministro, pues primero preguntarle de esta fractura que hay en el máximo tribunal. Primero las votaciones, una votación de 8-3 en favor de apoyar el paro. Ahora, pues las ministras Batres y la ministra Loretta, pues participando en un acto que parece más de campaña. ¿Cómo calificar y cómo evaluar el efecto de esta ruptura que hay al interior de la Corte? No, yo no lo veo como una ruptura. Acuérdense que somos un órgano colegiado. En los órganos colegiados tenemos algunas opiniones en común, algunos con diferencias y algunos contrarios. Eso es lo válido de un órgano colegiado, donde se puedan discutir las cosas, se puedan analizar en conjunto y finalmente podamos disentir de los demás. Eso es lo valioso de esta Suprema Corte, en la que hay independencia y en la que hay una posibilidad de no coincidir todos, pero no se quiere decir eso de ninguna manera, perdón que lo diga y lo contradiga, pero no hay una ruptura. Oiga, pero se vale que se den estos actos casi de campaña, y lo voy a decir muy directamente, que la ministra Loretta Ortiz pues respalde y agradezca abiertamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo, porque así lo dijo, yo se la debo al presidente en esta circunstancia, en esta coyuntura. Sí, pero a ver, yo le tengo mucho aprecio a doña Loretta, es mi compañera de banca, digamos, en el Pleno de la Suprema Corte, pero bueno, la opinión de ella es porque así lo siente. Yo he visto algunas de sus resoluciones que no necesariamente tienen que ser concediendo al Ejecutivo lo que él pretende, de tal manera que yo creo que es una persona que se siente agradecida porque la hayan propuesto, pero no quiero entenderlo, porque la quiero y la conozco, no quiero entenderlo como un compromiso inevitable de ella con el presidente López Obrador. Ministro Aguilar, este llamado a consultas lanzado por Norma Lucía Piña, ¿qué efectos puede tener? ¿Cuál es el objetivo de consultar los alcances de la Corte en torno a la reforma? Eso es algo inusitado, históricamente no se había dado nunca en un proceso de esa naturaleza. La última reforma constitucional importante que se dio en relación con la Suprema Corte, pues específicamente con la Suprema Corte, fue en el 94 con Zedillo en la presidencia, y no hubo mayor cuestión. Sí hubo, por supuesto, comentarios internos, pero no una petición de resolución. Ahora tenemos dos. Por un lado, la petición de las ministras para que podamos inducir al Consejo de la Judicatura en alguna forma, o por otro lado, la de la Organización de Jueces y Magistrados, para ver si podemos impedir que continúe. Vamos a reunirnos, porque las decisiones las tomamos colegiadamente. No se trata de lo que a mí en lo personal me parezca y que eso tiene que ser. Esto es algo que yo quisiera insistir mucho y enfatizar, que es un órgano colegiado donde las decisiones se toman por mayoría, por lo menos, ojalá por unanimidad, pero podremos discutirlo, analizarlo con todo cuidado y ya veremos qué decidimos. ¿La Corte sí tiene atribuciones? ¿Usted considera que tiene atribuciones para intervenir en este proceso que dice Morena y dice el presidente, solo le compete al Poder Legislativo? Ese es precisamente el quiz que tenemos que discutir. Exactamente. Adelantarle ahorita, si yo pienso que tiene o no facultades, sería como decidir en nombre de la Suprema Corte, cosa que no me corresponde, a nadie de los ministros les corresponde, ni siquiera a la ministra presidenta. Eso es algo que el órgano colegiado tenemos que decidir después de un análisis, discusión, verificación de la normatividad constitucional y legal, y ya tomaremos una decisión al respecto. ¿Cuándo debe darse esta discusión, ministro? ¿Mande usted? ¿Cuándo debe darse esta discusión al interior de la Corte?
¿Cuándo debe haber? ¿Cuándo se debe dar ya la discusión en forma? Porque vamos, la reforma podría ser aprobada la próxima semana, dentro de 8 días exactamente. Sí, tenemos de antemano el compromiso de reunirnos el próximo lunes y espero o supongo que la señora ministra presidenta, doña Norma Piña, nos va a convocar también, no solo para reunirnos en relación con la suspensión de labores, sino también para poder analizar esta petición o estas peticiones tanto de las ministras como de la organización de jueces y magistrados. Oiga, ha habido... Entonces, probablemente el lunes que lo veamos. El lunes mismo, antes de que se discuta en el Pleno del Senado de la República. Ha habido muchas presiones, ha habido amenazas, los han a ustedes amagado incluso con llevarlos a juicio político. ¿Qué efecto tiene en usted directamente todo este asunto tan politizado al que pues yo supongo que no había estado sometido, porque nunca habíamos visto un encontronazo de esta magnitud? Sí, bueno, realmente es una cuestión también inusitada, nos había dado en mis 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Yo nunca había visto esto. Desde que tenía yo 27 años he participado en las labores de la Suprema Corte y esto desde luego es inusitado. Eso yo no lo veo como un amago o como una cuestión, es una posibilidad que plantearon las señoras ministras, que ellas consideran que pudiera darse lo del juicio político, pero bueno, como lo he dicho en las otras ocasiones, sí estoy con la tranquilidad de la conciencia de que esto pues, no tiene realmente sentido. Cuando alguien está decidiendo conforme a sus facultades a favor o en contra, simplemente está cumpliendo con su deber. Y yo no creo que por cumplir con el deber de votar en un sentido o en otro se pueda hacer una cuestión de responsabilidad y menos de juicio político. Ministro Aguilar, nos estamos enfocando mucho en el tema del voto, del voto popular para elegir a ministros, a magistrados, a jueces. Pero ¿cuáles son los puntos que a usted más le preocupan, que a usted más le inquietan de esta reforma? Mire, lo que más me preocupa, aunque suene demagógico, es México. Mi cargo está por terminar formalmente el 30 de noviembre conforme al nombramiento que me hicieron. No es un interés para mí de continuar en la Corte ni de tener alguna cuestión especial. Me interesa que las cosas que hagamos las hagamos por México y por todas las personas. ¿Qué es lo importante? Que tengamos jueces, sobre todo federales, y esto es algo que yo he insistido en distinguir. No es lo mismo los jueces que resuelven los problemas entre las personas que los jueces que resuelven los problemas entre las personas y las autoridades, que esa es la justicia federal. Es muy importante que tengamos jueces calificados, gentes con experiencia, gentes probados mediante exámenes de oposición que tienen la calidad para poder resolver esto y sobre todo independientes. Recuerde que yo he dicho en varias ocasiones que el juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero eso no es ser un juez. Entonces, a eso es lo que me preocupa, que podamos tener jueces que no tengan la calificación suficiente y por lo tanto no tengan la independencia, que le deban el puesto a alguien y tengan que cumplir con ello. Por eso me preocupa esta reforma que no da claridad para elegir buenos jueces, independientes y sobre todo capaces de resolver los problemas. A ver, se juntan entonces dos cosas, ¿no? La posibilidad de jueces poco preparados y además con compromisos, no solamente con políticos, ¿no? Sino con cualquier grupo de poder. Exactamente, y ustedes lo saben, como lo sabemos todos en este país, que hay grupos de poder más allá de los legales establecidos y que son muy peligrosos, que puedan comprometer a los nuevos jueces a tomar decisiones fuera de cualquier circunstancia. Ministro, ¿qué se prevé para los próximos días? Finalmente estamos en una etapa crucial, de gran polarización, de mucho ruido. ¿Qué espera usted que ocurra en los próximos días, las próximas horas, ¿no? En una semana tiene que definirse el futuro de esta reforma, por lo menos en el terreno legislativo.
Pues como bien dice, en esta semana tendrá que definirse el futuro de México, que si se decide en un sentido podría tardar muchos años en revertirse, pero esperemos, le corresponde, como lo reconozco sin duda, que es una labor del legislativo, en este caso de la Cámara de Senadores, para que tomen la mejor decisión por México, por todos, inclusive por todos los que sean de Morena o de cualquier partido. Oiga, ministro, la última pregunta. En este proceso, entre el avance de la reforma a todo vapor en las cámaras de diputados y senadores y las protestas, este crispamiento de los ánimos, hay quien dice, mientras se aprueba o no se aprueba la reforma y una vez que se concluya el proceso legislativo, estamos en riesgo de quedarnos sin aplicación de la justicia. ¿Usted ve ese panorama, por lo menos en estas próximas semanas? No, yo creo que no. Hemos tomado, tanto los jueces federales y los magistrados como la Suprema Corte, la decisión de suspender labores, pero no todas. Hay acuerdos para que se puedan atender las cuestiones que realmente urgen, que son humanamente necesarias o convenientemente necesarias para los derechos de las personas. Por ejemplo, un asunto penal que requiere una solución inmediata, una suspensión de algún acto que requiere determinarse, eso lo hemos decidido que se puede ocupar cualquiera de los órganos correspondientes y no de dar totalmente la solución de los problemas de este país. Eso sí no es ni nuestra intención, ni desde luego lo que deseamos para México. Ministro, muchas gracias por tomar la llamada. Con mucho gusto, de veras, gracias. Al contrario, gracias a usted. Es el ministro Luis María Aguilar Morales, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.